Buenas tardes, amigas, amigos de Carreño. Aquí estamos en la quinta jornada de estas voces de mujeres. Han sido unos días llenos de emociones, llenos de muy buenas palabras, de muy buenos propósitos, pero sobre todo de mucha acción. Acción también, por supuesto, que de la buena. Dar la bienvenida también a los radio oyentes, Onda Peñes, y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través del canal YouTube de la agencia que organiza este Voces de Mujeres, mg.lab, al igual que el Facebook de Info Carreño. Bueno, hoy es un día muy especial. El final de las jornadas siempre toca hacer balance. Pero nosotros hemos ido ya recopilando. Lo curioso es que el objetivo principal se está cumpliendo paso a paso. Es cierto, ¿nos hubiera gustado tener más presencia? Pues sí, pero estamos un poco limitados todavía por el tema del COVID, etcétera, etcétera, que eso ya lo sabéis bastante bien vosotros. Aún así, todos estos días se ha sumado al alza. El fin de semana, ¿qué os voy a contar? Pues bueno, se celebraba el Día de la Mujer Rural, razón de más. Bueno, hoy, aunque sea el último día, por supuesto, no es menos importante, pero es que no tenemos cabida para todas las cosas a la vez y la programación se ha ido repartiendo en estos 5 días. Como sabéis, la agencia MG Lab puso en marcha esta iniciativa que trató con el Ayuntamiento de Carreño, que por supuesto apoyó, que dijo que sí, y también la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Nuestra jornada de hoy, con estas mujeres que ya me acompañan, arte puro, arte en el sentido de todo lo que hacen con por supuesto, su pensamiento, sus manos y su creatividad, que es lo más importante. Y después, en la segunda parte, una de las voces, pues eso, que nos hacen vibrar, la de Mina Longo, que ya ha ido haciendo la prueba de sonido y después hablaremos también con ella. Así que arrancamos, sin más. Estamos aquí, en las escuelas públicas de Logrezana, de Yorgozana. Pues es que el día acompaña el sitio, que es una preciosidad. Eso sí, yo tendría que decir, ¿qué sería de nosotros si todos tuviéramos que venir aquí pateando para arriba, todo para arriba, hasta llegar aquí? ¿Cuántos niños y niñas? Por cierto, que esta escuela es una escuela abierta. Hay 10 niños, entre niños y niñas, que participan de su educación en este espacio. Las mujeres que nos acompañan, nuestra tertulia de mujeres creadoras y artistas de Carreño, o que al menos están directamente implicadas, porque las vamos a ir descubriendo, no lo voy a decir yo todo a la vez. Así que os presento, María Jesús está aquí con nosotros, María Jesús Fernández Iglesias, ella es pintora. Continúo un poquitín más para allá, Rita Prendes, ella es ceramista. Aquí a mi izquierda está Laura Menéndez, que se dedica a tejer lana y nos va a mostrar muchas cosas, como todas ellas, por supuesto. Y me queda por presentar a Natalia Castro, que no solo ha venido ella así, que por cierto está malita, es especial cariño y gracias a que estás casi sin voz, sino que encima, pues bueno, yo estoy luciendo una de sus obras, porque me parece muy, muy importante esta creación y el diseño para dar voz, como a la vez también tenemos aquí unas mesas preparadas pues con la cerámica, especialmente de Rita, el cuadro de María Jesús, ese diseño de Natalia, y Laura pues viene con la creación puesta. Yo toco, no sé si se puede, pero yo ya toco directamente. Así que nada, muchísimas gracias a las 4 por estar aquí. Vamos a ir compartiendo micrófono, entonces vamos a darle una vuelta un poco a la manera de hablar, porque lo que vamos a hacer es que os vais a ir presentando. Y voy a empezar contigo, María Jesús. Yo ya sé que no tienes que ver directamente con el entorno rural, pero sí que es verdad que has coordinado aquí en Carreño unos talleres con muchísimos resultados y muy buenos de pintura, etcétera, etcétera. Así que te voy a pedir que nos cuentes brevemente
¿Por qué la pintura? ¿Cómo llega la pintura a ti? ¿Cómo llegas tú a la pintura? Y luego entramos en detalles. Un poquito breve para que así lo podamos hacer entre todas y el público que nos acompaña aquí pueda conoceros. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo entré en la pintura? Pues voy a hacerlo muy rápido porque yo me enrollo mucho. A ver, la verdad es que la pintura entró en mí. Yo no recuerdo que un día quise ser pintora o quería pintar. Yo nací pintando, yo nací dibujando. Yo sabía, siempre supe que me iba a dedicar a la pintura. Me desanimaron bastante porque no daba dinero, porque, bueno, así estoy, pobre, pero feliz. Entonces, pues muy poco más te tengo que decir, más que soy... Además, qué narices, si vivo en Candás, me queda más cerca de mi casa el Regueral que la playa. O sea, soy rural, me considero también rural, un poco. Ah, bueno. Después matizaremos todo esto. Venga, Rita. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Rita Prendes, soy de Perlora, aunque vivo en Candás, y mi primer contacto con la cerámica fue pues casual, porque estaba mi marido trabajando en San Antolín de Ibias y en el año 85 fue una chica a dar un curso allí de una semana y desde entonces ya pues quedé prendada, es como si se te metiese en vena. Entonces luego ya seguí yo por mi cuenta hasta que vine para Candás. Aquí hice un curso o dos de los de extensión cultural, que casualmente ahora soy yo la que los da. Los imparto. Estuve 5 años en la Escuela de Cerámica de Avilés formándome y luego también pues hice muchos cursos de especialización de cosas concretas. Bueno, pues para tener como una pequeña formación continua de técnicas nuevas que salen, de decoración y demás. Y bueno, y hasta aquí llegué y encantada porque, vamos, es una suerte trabajar en lo que te gusta. Y bueno, gracias. Vamos a pasar el micrófono a Laura. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, soy de Carrió, nací allí, viví allí pues toda la vida, excepto cuando me fui a estudiar, estudié comunicación audiovisual. Y luego, bueno, fui rondando por ahí, por varios sitios, hasta que ya empecé a trabajar en lo mío, en comunicación. Trabajaba en una oficina de prensa de una marca en Madrid. Y bueno, púseme malina de un pecho con 28 años y decidí volver para casa a ponerme bien. Y cuando estaba aquí, pues solo pensaba que no quería volver y que quería quedarme y que cómo iba a hacer para poder quedarme. Y decidí pues montar un negocio de lanes, que era algo que siempre había sido un hobby o algo que me gustaba y nunca hubiera pensado que pudiese ser pues mi salida laboral. Y entonces monté una tienda que también era cafetería, era una tienda de lanas con cafetería en Gijón en el 2017, iba allí la gente a tejer, hacíamos cursos, bueno, era un sitio muy... Bueno, concurrido, pintoresco, muy divertido todo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora con el virus, pues el año pasado dije yo, no, esto hay que dar ahí una vuelta. Y entonces ahora estoy trabajando simplemente como tienda online desde casa, tejiendo y vendiendo lana, vendo patrones también. Les alumnos, bueno, ya no son alumnos, son amigues, vienen a tejer a casa como hacían siempre les mujeres por las noches, que se juntaban a tejer, a bordar, a coser y a todo. Así que, bueno. Una curiosidad, Laura, ¿tienes algún alumno hombre? Tuve en la tienda, sí, porque además de tejer, pues también hacíamos ganchillo, macramé, tapices y cosas así. Y sí, ellos un poco tímidamente, pero sí, algunos se animaban, sí. Eso está bien. Natalia. Hola a todos y todas. Perdonad por la voz, es que estoy un poco con faringitis y hablo lo que puedo. Nada, simplemente presentarme, me llamo Natalia, yo vivo en Perlora, vivo allí desde hace 15 años, yo soy de Gijón, pero bueno, ya me siento de Perlora, la verdad es que he hecho allí mi familia, mi negocio, yo tengo mi taller en El Hórreo, así que estoy encantada y la verdad es que lo de coser siempre, bueno, lo llevo un poco en la sangre, pero yo creo que la gran mayoría de mujeres cuando fueron niñas vieron a sus madres coser, o sea, eso era muy típico antes. Mi abuela tenía la Singer esta negra que tenía que echarle el aceite y ese olor que había, no sé, me recuerda siempre de pequeña, mi madre iba a corte y confección, yo iba recogiendo todos los retalitos que había. Y bueno, nunca me dediqué a ello hasta hace pues 2 años y medio así, que estuve muchísimo tiempo teniendo empresa de informática y
necesitaba un parón. Entonces, bueno, empecé a... Ya os contaré con calma cómo fue todo, pero fui un día a comprarme una falda y me pasó que de repente la falda, esa talla me quedaba pequeña. Cogía la siguiente y decía, re Dios, esta me queda grande. Entonces era como, a ver qué pasa, en una llevo la 40, en otra llevo la 44 y siempre tenía que andar retocando todo. Si la falda era larga la quería más corta, entonces dije, ¿por qué no hago yo una falda? Entonces empecé a hacerlas, empezaron a gustar y bueno, luego lo del tema sostenible, luego os cuento cómo fue, que fue cambiando todo un poquillín porque la moda contamina un montón. Entonces luego ya os cuento con detalle, porque veis, puedo hablar todavía, ¿eh? Nada, tú no hay nada más que calentar los motores y toda la medicación encima para tener hoy un poco de voz dentro de todo este grupo de mujeres. A mí me gustaría saber, ¿os costó mucho dedicaros a esto? Me refiero de manera profesional, a tirar para adelante, a decir, esta es mi profesión, esta es mi vocación y en los 4 casos, esta es mi empresa. Porque me imagino que son muchas trabas las que se ponen en el camino, desde gente que te dice, hombre, pero ¿cómo te vas a dedicar a esto? Esto lo hace un niño con un dedo, ¿no? De cara a la plastilina, que esto nada tiene que ver con la cerámica. Pero esto de verdad es una profesión, esto de tejer lo hacían las abuelas, pero ¿cómo va a ser una profesión? A lo mejor no os ha pasado nada de esto. Esto de pintar con toda la gente que tendrás mejores que tú, porque siempre damos estos consejos. Oye, qué curioso. No te dediques a hacer algo que tú crees en ello, adelante. No, es, pero si esto es un mundo muy difícil, de la pintura está alejado. Y encima mujer, porque estoy segura que también os lo habrán dicho. Y a ti, Natalia, aunque te haya venido un poco casi de tradición el darle a la Singer, pero me imagino que ese cambio, ese parón que nos has adelantado es importante. Y lo de sostenible también nos lo cuentas porque ha tenido hasta premio, así por delante. María Jesús, un poquitín. Bueno, he de decir que todas ellas tienen sus redes sociales activas porque es cierto que aquí hay una pequeña muestra de todos sus trabajos, pero es muy interesante ya que el mundo de las redes sociales están abiertos, ¿no? a todos nosotros, a todas nosotras, el poderlas seguir así. Además, evidentemente, las tiendas online también están ahí para hacer uso de ello y lo bien que nos han venido en estos tiempos de pandemia, tanto a los usuarios como a los proveedores o creadoras, en este caso, para mantener el nivel económico, si es que se puede, y sobre todo la economía. Entonces, retomo, María Jesús, ¿quiénes han sido tus maestros? ¿Qué pasaba hasta que tú dijiste, no, este es mi camino y lo voy a seguir? Bueno, como dije antes, soy veterana, soy mayor, bastante creo. Entonces, era en otra época distinta, ahora es mucho más fácil todo. Pero en aquella época no había maestros aquí, podían encontrarse en alguna clase. En Oviedo, en Gijón, no encontramos nada. Y era difícil tener un niño o una niña que quisiera aprender más de lo que podían enseñarle los profesores, los maestros. Entonces fue muy complicado. Casi aprendí sola. Luego conocí a Julio Solís, que es un gran acuarelista asturiano. Es muy discreto, no quiere ser famoso, pero es muy bueno era amigo de unos amigos de mis padres y tal, me dio alguna clase. Luego ya empecé, yo quería hacer Bellas Artes y en mi casa no estaban muy conformes que me dedicase a pintar. Yo recuerdo a mi abuela que decía, eso es de hombres, es que las mujeres no pintan. Y dije yo, bueno, ¿cómo que no pintan? Yo no les hacía caso. Yo, estando en la playa, pues había terminado el bachillerato y tenía que hacer la habilidad de acceso a Bellas Artes. Pero yo quería hacer Bellas Artes, pero yo quería irme lejos, ¿eh? Yo soy muy aventurera. Volar y volar. Sí, no me iba a ir cerca, yo quería ir por lo menos a Sevilla, que ahí se bailan mucho sevillanas. Y, eso dicen, ¿eh? Eso dicen. Entonces, lo mío, yo siempre fui muy fantástica. Y dice, mamá, mira, hay un anuncio aquí de una academia de decoración, mientras te preparas para la reválida, puedes hacer un curso, 2 cursos, 3 cursos,
que era lo que estaba. La academia era IADE, estaba en la calle Comadonga, entonces me fui a hacer decoración. A mí no me gustaba mucho la decoración, me gusta la decoración, me gusta todo lo plástico. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que me encontré muy bien y fui, ya entonces me cogí un novio y no sé qué, y no sé cuál, y ya no me marché. Ya no me marché, pero yo quería seguir haciendo, pero las circunstancias de la vida o la tontería, no lo sé. Pero cuando te empeñas en hacer algo, al final lo haces. Estuve con un profesor andaluz, Barroso, que aprendí muchas cosas de él y por mi cuenta iba a clases y demás. Empecé a hacer clases de dibujo y pintura. Empecé a trabajar de decoradora, pero dar clases las empecé porque quería sacar el carnet de conducir. Y dije, yo, ¿y qué manera más? Yo creo que puedo. Cogía 4 niños, vecinos, amigos y no sé qué, y ahí empecé. Y también me gustó dar clases de dibujo y pintura. Creo que con las clases también aprendí. Se aprende mucho, dice Rita con la cabeza que sí. Luego ella te lo contará. Porque además yo me preocupaba de qué es lo que necesitaban ellos y demás, entonces volvías a repasar y a estudiar. Estuve decoradora, tuve tiendas, trabajé de profesora de dibujo, escuela de diseños, estuve trabajando en Madrid en una revista llevando Creando Hogar y la decoración me chifla, siempre mezclada con la pintura, porque yo pinto desde una pared, estoy viendo a una señora por ahí que también le pinté una mesita y un cabecero antiguo, ¿verdad? Y siempre pinté. Es que yo pinto, yo estoy en la playa y estoy buscando una piedra para pintar o esto, pues lo típico. Entonces, yo lo que quería era no parecerme a nadie y yo empecé a pintar, a meterme. A mí me meto en el estudio y las horas me pasan volando. Dije yo, ¿pero qué suerte tengo? ¡Qué maravilla! Que tengo un problema, me pongo a pintar y me pasa. Que tienes que poner una alarma para dejar de pintar, ¿no? Tengo que ponerme una alarma y entonces me estoy enredando mucho, ¿no? No, tranquila. Y entonces, pues es lo que hago. Y dar clases me encanta y pintar me encanta. Luego habías hablado tú de la desigualdad de la mujer. Sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, efectivamente, de cómo, por ser mujeres, a lo mejor habéis encontrado en el camino. María Jesús sé que de alguna manera quiere reivindicar, ¿no?, esta desigualdad en las artistas plásticas y en otras artistas. Rita, cuéntanos un poco más. ¿De qué? De ti, de tus clases, de tus alumnos, de quién te apoyó para que tú fueras ceramista y si te tropezaste con muchos noes. Pues quien me animó a continuar un poco con todo esto, porque fue un profesor que tenía en la escuela de cerámica, porque ya estaban cansados de que todos los años fuera allí a hacer cursos, y lo único que me dijo, lo que tienes que hacer es salir tú de aquí, ir para tu taller y allí tú sola enfrentarte, porque estás preparada para hacer ferias y para tal. Entonces, claro, para mí la primera feria que hice, que me acuerdo que fue en el pabellón de la Madalena, cuando la feria del queso, el vino y la cerámica, aquello, bueno, no dormí en todo, aquello fue, vamos, tremendo. La primera pieza que vendí, vamos, es que, bueno, entre tanta gente que me compra una pieza, yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Bueno, es al día de hoy que también te sientes bien cuando alguien reconoce tu trabajo y te adquiere una pieza o dice, vaya guapo, o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, aparte del apoyo que tenía en casa también, que me facilitaron el poder ir a Avilés todos los días a estudiar, porque para este oficio también hay que estudiar técnicas, de colores, hornos y demás, ¿no? Y bueno, sinceramente, lo que dices tú como tropiezos o algo así, no es. Sinceramente no encontré solamente esto es a base de muchas horas de taller, trabajo, deshace, y trabajar, y yo creo que, no sé, así. Vamos a preguntarle a Laura por ese cambio del audiovisual a su vida, a todo esto. Realmente cuando tú te expones a
a las lanas, a Empieza Todo, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Qué pasa en tu pensamiento? ¿Cómo es tu emoción? Muchas preguntas. Lo mío... Es mi trabajo. Lo mío en mi caso fue por decibra, porque claro, explica y tú a la generación de mis padres que una moza con una carrera y con 2 másteres y haciendo el doctorado de repente quiere dedicarse al mundo de las labores, ¿no? Algo que se ve desde fuera como tan, bueno, una cosa de tu abuela, que es una maruja tú, que esto que no vas a ganar ni un duro, pero tú estás loca, vas a dejar un trabajo en Madrid por esto y tal. Pero bueno, yo tenía lo claro y sí, y es verdad que, claro, en el ámbito mío, que es, pues siempre fue algo pues muy de mujeres, muy de casa, de algo que hacían las mujeres en casa que no era considerado ni un arte, ni casi ni una artesanía, ni nada. O sea, era una cosa que, claro, la generación de mi madre, mi tía y tal, no quisieron saber absolutamente nada de todo esto. Ellas eran mujeres liberadas y como iban a estar en casa tejiendo, como la abuela. Entonces, bueno, por ese lado me costó un poco explicar que bueno, que lo que yo iba a hacer era un poco diferente, porque claro, si yo me dedicara a tejer, pues no tendría ni para un plato de lentejas, porque claro, ¿quién compra ropa hecha a mano? ¿Quién valora esto? Más con la que está cayendo ahora, claro, ¿no? por eso, La que competencia. hay un público que sí lo valora y que lo entiende y que sabe el trabajo que hay detrás y entiende por qué tiene un precio una cosa, pero bueno, claro, no vas a competir con jerseys de Zara de 50 euros de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que hago, además de enseñar, pues también vender los materiales, también hacer patrones, bueno, dar clases, también hice una revista con una amiga, entonces intento meterme en cuantos más berenjenales posibles y diversificar todo lo que pueda. Y bueno, gustaríame que estuviese mi madre aquí para ver bueno, que sí, que es un trabajo y que bueno, que si no te lo crees tú y no tires tú por ello, pues el resto van a ser todo escalones que vas hacia abajo, librando un poco eso. como puedes, pero bueno. Natalia, cuando empieza tu nuevo proyecto, tu nueva empresa, te pones las manos en la cabeza como preguntando, ¿dónde te vas a meter tú, hija mía? No. Pues la verdad es que, a ver, yo me sentí muy apoyada por mi familia, sobre todo mi familia y mis amigos, y yo creo que la última que creyó en mí fui yo, porque todos, o sea, creían en mí, me decían, jolín, está chulo lo que haces. Luego, bueno, aparte tenía diferente, y más que nada tuve la ventaja de que mi marido es también autónomo como yo, entonces la empresa que teníamos de informática pues nos daba un poco de cancha para que él pudiera seguir con ella y yo pues empezar a hacer, o sea, compaginar un poco una cosa y la otra. Entonces me fui formando con todo lo del tema de la costura, que sí que había hecho algún curso anteriormente, pero bueno, fue cuando me eché la toalla a la cabeza y dije yo, venga, pues me dedico a ello. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es creer en una misma, porque por mucho que te digan, está guapísimo lo que haces, me encanta lo que haces, pero yo siempre pensaba que decían, bueno, si me lo dicen un poco por, ¿sabes?, para que estuviera tranquila, pero cuando empezaron, o sea, cuando yo me lo creí, fue cuando vi como ellos, es que no sé si me estoy explicando, me estoy enrollando mucho, pero el momento que yo empecé a valorar lo que yo hacía fue cuando entendí cómo ellos me valoraban a mí. Y la verdad es que me sentí siempre muy apoyada y luego fue todo como rodado y al poquito de empezar y decir, venga, pues me dedico a ello, me dieron un premio a los 2 meses, entonces dije yo, hostia, espera, que esto gusta. Y entonces, bueno, seguí, lo que pasa que luego llegó la pandemia, estuve un poco paradita y luego me dieron otro premio. Entonces, bueno, ahí sí que ya arranqué y voy apostando por ello y creyendo cada vez más en mí. Hay días que digo, ¿para qué me habré metido yo en este berenjenal con lo bien que estaba con la informática? Pero la verdad es que estoy súper contenta y agradecida a toda la gente que me ha apoyado y a poder trabajar en algo que para mí es una pasión. O sea, a mí me pasa pues como lo que dices tú en el taller, ya al tener el hórreo al lado de casa, pues a veces tengo 2 chiquillas, las acuesto y le digo a mi marido, voy media horita, que quiero hacer esto, o sea, intento ponerme un horario, pero llegan las 10 de la noche, ven un momentito, y me voy para allá y cuando me doy cuenta digo, madre, las 12 y pico, llego, mi marido está durmiendo, o me dice media horita, Entonces, bueno, tengo la suerte de trabajar en lo que amo, entonces me siento afortunada, la verdad.
Me imagino que, como bien ibais expresando a cada una de vosotras, os pasa eso, y yo creo que a todas vosotras que nos acompañáis, a todos vosotros, de alguna forma, si no hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con esa pasión, no se puede transmitir a los demás. Puedes decir, esto es muy mono, está muy bien, pero ¿cómo transmitir lo que tú sientes, ¿no? Me gusta mucho lo que ha dicho Laura también en el valor que se le pone a vuestro trabajo, el valor incluso económico, porque es evidente, vivís de esto, de vender también vuestras piezas, vuestra obra, o ese jersey o las lanas o lo que tú estabas comentando. A veces habéis tenido que convencer al público, a vuestros clientes, de que no es caro, de que la suma de horas más material, más la inspiración, que también tiene su tiempo, por tanto, se puede cuantificar, de que no es caro. Bueno, más que convencer, yo es que soy muy mala vendedora. Yo vendo muy bien para los demás, os puedo vender lo que queráis a vosotras y me vendéis vosotros los cuadros. Entonces, así me fue la vida, así me va. Yo aprovecho las clases de pintura y otros trabajos y pinto, cada vez estoy más encerrada en mí misma. Estoy un poco asqueada de muchas historias de lo que es el arte, la pintura, las galerías, las exposiciones, los críticos. ¿Este mundo? Sí, es elitista. Bueno, es muy machista. O sea, no valoran lo mismo, como habíamos comentado, a la mujer que al hombre. Un crítico, un coleccionista prefiere comprar siempre un cuadro al hombre, a un hombre, en vez de a una mujer. Es así. En las exposiciones, en las galerías, si hay colectivas, puede haber una mujer o dos. En cambio... Ya sabemos que esta semana está muy de moda los seudónimos, los cambios de nombres, sí, hasta para las obras literarias. Pues eso me parece muy bien. Bueno, yo firmo en Iglesias. Bueno, eso lo sacó en el siglo, mediados del 19, una inglesa, Laura, a ver si lo digo bien, porque creo que se pronuncia Jeffer o algo así, que quería entrar en la Royal Academia de Londres. Y como no la admitían, firmó con una L y el apellido. ¿Y qué pasó? Que no les quedó más remedio que al ver sus dibujos lo cogiera. Esa fue la que nos abrió la puerta para que pudiesen entrar las demás mujeres. Ya no se pudieron negar en la academia para meter a las mujeres. Gracias a ellas estamos aquí. Quiero que los libros de arte busquen a las mujeres, esas mujeres que firmaban con los nombres de los maridos, de los hermanos, incluso a veces de los padres. Que es que no había mujeres, sí había mujeres, pero no están ahí. Pues eso tienen que arreglar un poco. Luego, en la Escuela de Bellas Artes, desde el año 90, están haciendo de Bellas Artes para ver cuántas mujeres y hombres hay. Entonces, el 70% de las mujeres, son mujeres, el 70% que hay desde el año 90. Digo yo, y si el 70% son mujeres, ¿por qué narices no aparecen esas mujeres? ¿Qué es? ¿Que luego lo dejan? ¿Se hacen otras cosas? No lo sé, pero la última feria de Arco, que es la feria más importante que hay en España, en El País leí un artículo y creo que lo tengo por aquí. ¿Te estás refiriendo a Arco? Arco, en Madrid, en IFEMA. Es la feria más importante de España, de arte, feria internacional. Todos los años cogen un país y es sobre febrero, algo así. Bueno, pues el 25% de las trabajadoras que hay allí son mujeres, pero que gestionan. Solamente el 5% son pintoras. ¿Qué pasa con el 70%? No lo sé, es tremendo esto. ¿Es una cuestión de apoyo, María Jesús? ¿Es una cuestión de apoyo económico, de impulso o de mayor visibilidad? ¿Qué está pasando? Hombre, tampoco te lo sabría decir muy bien. La verdad es que nos cuesta muchísimo más.
que nos miren, que nos vean. Estamos... no lo sé. ¿Qué opinas? ¿El qué? De En esto. relación a lo que está diciendo A ver, María es que Jesús, y desde el punto de desde vista desde mi la punto de vista es que es muy distinto el oficio de cerámica a la pintura. La pintura es como un poco más elitista también, ¿eh? Y la cerámica, hay un gran porcentaje, pero ya desde tiempos ancestrales, que era la mujer quien la hacía. Es la mujer la que hacía las piezas de barro, primero y luego el hombre lo único que se dedicaba a lo mejor era a meterlas en el horno, pero la decoración, la hechura y demás era cosa de la mujer y eran ellas las que iban luego a vender las piezas, ¿entiendes? Entonces no hay esa discriminación de que por ser mujer, de hecho a día de hoy hay casi más mujeres ceramistas que hombres. En mi sector encuentras muchísimas más mujeres que hombres. Claro, lo que tú hablabas también de a la hora de vender piezas, tú vas y pones una pieza a la venta y ahora, gracias a Dios, cada día menos gente, pero siempre hay que dice, jolín, vaya precio, 30 euros esto, madre mía, claro, ¿qué pasa? Que tenemos ahí a los chinos y demás que lo que hace es, vamos, hundirnos, porque tú detrás de esa pieza la gente no ve que yo estoy pagando unos autónomos e independientemente de eso, yo tienes ahí, eres creadora de un diseño, lo decoras, tienes que hacer esa pieza. y la marca. Y luego las horas que echas, que yo dentro del precio de una pieza, las horas no las puedo cobrar. No se contabiliza. No las contabilizas. No, porque entonces sé que me las voy a... Yo, si quiero vender, no puedo contabilizar las horas que me lleva hacer una pieza. Yo creo que se me ocurre una idea, perdona que te corte y te quite el micrófono, se me ocurre una idea que es por horas. ¿Cuánto nos cobra un profesional, vamos a suponer, de la fontanería? Aparte de trasladar hasta casa, por horas tienes que pagar tanto. La salida ya solo La salida, si es más de 2 horas, bueno, si tienes la suerte que te lo paga un poco un seguro, ¿no? Pues nada, María Jesús. Bueno, yo quería decir que lo de pintar, si tardas, vas a cobrar por horas lo que tardas del cuadro, no puede ser. ¿Sabéis por qué? Porque hay gente que es más torpe, que le sale mal, que vuelve a hacerlo. Yo tengo alumnos y me dicen, uy, tardé mucho. Y dije yo, ¿pero que no lo hiciste bien desde el principio? ¿Entiendes? O sea, en mi caso, hay gente muy rápida pintando, hay técnicas muy rápidas, como es la acuarela. Esa gente que veis cuando salen a pintar pintura rápida, que llaman, bien dicho, que están pintando los pueblos y demás, que me encanta. Mucha gente hace acuarela acrílico, claro, no hace óleo porque el óleo tiene que secar. Según la técnica, puede ir más rápido o menos, en mi caso no vale, ¿eh? Sí, yo me imagino que en cada caso. Vamos a hablar ahora desde otro área, más o menos ha quedado así establecidas las líneas de diálogo y, por supuesto, que se abran y se evolucionan ello también, ¿no? En el caso de la lana, yo he leído en algún sitio y tengo algunas conocidas, mujeres, no, y un hombre, ahora me estoy acordando de él, que tejen, pero tejen para sentirse bien. ¿Cómo se establece esa dirección, ¿no? O bidireccional en este caso? Bueno, tejer de toda la vida, por supuesto, nunca fue considerado un arte, aunque yo ver cosas que hacen huelines que tejen de cabeza y que de memoria, sin hacer cálculos ni matemáticas, te saquen algo directamente. A mí no es que me parezca un arte, es que me parece magia directamente. La generación mía eso ya no, bueno, estamos muy ocupados con los móviles y con muchas cosas para llegar a eso, pero bueno, el trabajo nuestro, pues, o sea, siempre estuvo muy ligado al ámbito doméstico y ahora de repente, o sea, era como una obligación que todas las niñas en el colegio tenían que aprender a coser, tenían que aprender a cocinar, tenían que aprender a tejer y, bueno, un montón de cosas.
Luego vino otra generación que directamente rechazó todo eso, no quiso saber absolutamente nada por ahí, por el medio. Que no se sabe ni enhebrar una aguja, vamos. Sí, no, mi madre, mi tía, bueno, no, y les entiendo porque estaban en la época histórica en la que estaban y les entiendo perfectamente. Y ahora bien, venimos otra generación que queremos recuperar un poco todo eso, que no se pierda y que además lo disfrutamos no como una obligación, sino como un momento de tranquilidad tuyo cuando ya acabaste de hacer todo lo que tienes que hacer en el día, de ahora me voy a sentar yo y voy a hacer esto y no voy a pensar en nada más, no tengo ningún problema, simplemente voy aquí a dar unos vueltines y bueno, pues como quien hace yoga cuando acaba el día o como quien hace relajación o quien baila, ¿no? Exactamente, es sí. una manera también de sentirte bien. Sí, yo echo un poco de menos lo que decía ella antes, de que pintaba para ella, porque era una forma, bueno, de expresión artística para ella. Claro, yo ahora mismo, pues, hace mucho que no tejo algo para mí sin intentar sacarle un beneficio económico de aquí voy a sacar un patrón o esto luego le voy a sacar una foto para venderlo tal o tal. Echo muchísimo de menos eso y tengo que obligarme a buscarme tiempo de tejer o crear o hacer cosas simplemente por el hecho de hacerles. Es cierto que, sobre todo las mujeres, ahora mismo participamos más de esto que ha expuesto Laura. Se ha abierto el baúl de las abuelas, se está sacando todo tipo de obras magníficas y muchas de vosotras seguro que sabéis tejer, que sabéis bordar. Y si no, en vuestra casa, pues se habrá hecho. En la mía en concreto, pues bordaba mi madre, bordaba mis tías, mi abuela no, porque no tenía tiempo. Y es algo muy bonito y es verdad que lo practicamos de esta manera, con las meriendillas luego preparadas, que eso está muy bien, ¿eh? y ese momento de ocio. Pero claro, estamos hablando, como muy bien ha dicho Rita, de pagar autónomos, de que es una empresa, de que hay que ir a una feria, de que eso cuesta. Los costes de feria, exactamente, el preparar un stand, ni te cuento en una feria internacional, etcétera, etcétera. En toda esa transición hay nuevas generaciones. ¿Qué pasa si esto se vuelve a implantar en la escuela de una manera más seria? No solamente hacer, ¿cómo era? Pretecnología, ¿no? Y las labores y esas manualidades que yo no sé, pero a mí me tocaba hacer con la segueta esas cosas que yo decía, digo, ¿cómo me la voy a organizar yo para sacar algo bonito? Si desde la escuela esto se hiciera, ¿facilitaría a vuestra profesión? A ver, yo hablo de mi caso, los colegios están como muy a disposición de siempre que pueden, hacer actividades de cerámica y demás para los críos, que les encanta. Y yo en ese aspecto yo veo que, no sé, hablo aquí del concejo, yo no sé en otros sitios. Yo di también muchas actividades extraescolares también en Gijón a niños y la verdad es que tenía bastante aceptación en ese aspecto. Bueno, yo estoy muy contenta porque gracias a Dios ahora en los colegios, cuando yo empezaba pues hace 20 y más años a dar clases, no sabían quién era Van Gogh, los niños no, bueno, era un desastre y no dibujaban. Ahora sí, ahora tienen una cultura y estoy encantada, de verdad, esto ha cambiado mucho y mejor. ¿Se prevé un futuro un poquitín, pues no sé, más amable para lo que vosotras hacéis? Pues no lo sé, en mi caso todavía queda que se conciencie mucho a la gente, porque el tipo de ropa que hago, o sea, yo hago piezas exclusivas, o sea, únicas, entonces sí que compito, que por ejemplo antes lo comentasteis, lo que pasa es que tenéis que perdonarme por el ataque de tos que me entró, que me tuve que marchar para afuera, pero cuando comentasteis de que la gente a lo mejor que no valora cuando las piezas son artesanales o incluso los materiales que usas, en el tipo de moda en el que estoy yo entrando, yo creo que sí que tiene futuro, porque la gente se tiene que concienciar un poquillo más con lo que es el tema del medio ambiente, o sea, que lo estamos fastidiando mucho y bueno, se ve todo lo que está pasando ahora mismo. Entonces, yo creo que la moda va a tirar, por lo menos en lo que es mi campo, o sea, que va a tirar hacia lo sostenible, a usar materiales reciclados, libres de químicos. Entonces, yo creo que sí, que por ahí, lo que pasa es que falta concienciar mucho y todavía hay mucha gente que
que a lo mejor, pues, que yo me incluyo, yo también he comprado sitios que son mucho más baratos, pero también hay que pensar un poquito de cuando compras una camiseta a €1, que hay sitios donde puedes encontrar una camiseta a €1, hoy en día todavía alguien paga el resto de, si esa camiseta cuesta 10 € realmente, esos otros 9 lo está pagando alguien, pues un niño pequeño que está cosiendo, un río que está contaminado, entonces tiene otro tipo de coste, entonces yo creo que yo le veo un buen futuro a lo que es la moda sostenible. Entonces, ahora que es el mundo de la... Déjame, porque si no, no se me oye por aquí. Ahora que es la época de la tecnología, ¿no? Sabemos todos esos materiales que salen de una mina, donde unas manitas muy hábiles, que son las de los niños, se exponen con su vida a extraer todo ese material, meterlo en los bolsillos, y si viene una riada, se los lleva por delante. Esa es otra de las cuestiones en toda esta tecnología que manejamos de una manera brutal, porque los móviles tienen fecha de caducidad, etcétera, etcétera, y hasta los electrodomésticos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer desde este mundo en el que estamos ahora mismo, este mundo rural? ¿Cómo poder lanzar ese SOS para que se tenga en cuenta todo esto? Yo creo que en el mundo rural hay un montón de posibilidades para cualquier tipo de trabajo, porque además hoy en día estamos muy bien comunicados. O sea, antes vivías en el pueblo y tenías que esperar a que pasara, por lo menos en el pueblo de mi padre, que es de León, tenías que esperar a que pasara el que llevaba, o sea, el de la tienda, que iba pitando por todos los pueblos a llevarlo una vez a la semana, el camión tienda, sí, que sigue pasando, pero ahora con más frecuencia. Pero ahora en todo lo rural tenemos, o sea, un abanico de posibilidades, tanto a nivel de comunicaciones, que ya nos podemos, o sea, ir a las ciudades mucho más fácilmente, tenemos acceso a las nuevas tecnologías, internet, estamos comunicados y luego aparte tenemos un montón de, o sea, la naturaleza es muy rica en todo, o sea, tenemos un montón de cosas que podemos aprovechar de la naturaleza sin ir a cosas, a plásticos o recurrir a cosas que contaminen. Entonces, yo apuesto por lo rural y, de hecho, bueno, antes los pueblos iban quedando despoblados y ahora parece que otra vez la gente vuelve a valorar lo que es vivir en un entorno rural. Yo siempre viví en Gijón, tengo 45 años y me fui con 30 para Perlora, con la barriga así porque iba a tener la nena y la verdad es que no lo cambio, o sea, estoy encantada, o sea, la zona rural para mí es una pasada y, o sea, la calidad de vida y todo, entonces yo creo que hay que emprender y no verlo simplemente como un sitio donde puedas pasear, por ejemplo. Laura. Sí, yo estoy de acuerdo con Natalia. En el mundo rural es todo, no sé si más cómodo, pero más fácil, yo creo, encontrar tu sitio y, bueno, pues hay un sentimiento de apego y hay una forma diferente de entender lo que haces o cómo vives o lo que consumes o lo que sea. También creo que ha habido un poco de show ahora mismo con el tema COVID y las casas y de repente se ha tirado todo el mundo al ámbito rural y relax porque tampoco es tan guapo. Yo, bueno, en nuestra casa en Carrió, bueno, no tenemos saneamiento, el internet me llega así. Bueno, quiero decir, hay dificultades que, claro, a la hora de trabajar, pues bueno, o de también gestionar una empresa, claro. Bueno, sí, es difícil. Siendo mujer, pues todavía más, porque claro, bueno, fuimos los que siempre nos ocupamos de todo. Entonces, hombre, yo creo que con la generación nuestra ya está cambiando un poco el tema y ya, bueno, pues... Pero ahora también se comparte mucho más con los hombres, ¿no? Sí, bueno, creo que depende de la persona y depende también de la educación que traiga esa persona de casa, pues puedes un poco conjugar o, bueno, no sé. Por aquí. Bueno, yo estoy en Candás y yo estoy segura que si viviese en Madrid, que viví en Madrid, no estaría pintando lo mismo que estoy pintando, porque todo influye. Entonces la pintura y la pintura y todas las artes, ¿no? Tú haces, en ti sientes algo o diseñas algo que a lo mejor en otro sitio no lo harías. Y estoy encantada estando aquí. Lo único que me gustaría era tener mejores comunicaciones, porque
para mí, no para vosotros, bueno, para mí es muy importante poder moverme a Barcelona y a Madrid, sobre todo a Madrid, ir a ver exposiciones, historia, a París. Necesito viajar mucho, entonces aquí los vuelos son más caros. Lo que hay que hacer para que los pueblos y lo rural y todo funcione es la comunicación. Bien sea por internet, también está muy bien, porque además ahora se venden cuadros virtuales, las galerías se están cerrando. Bueno, con el COVID no sé qué quedará. Bueno, hay galerías que están vendiendo ropa, ponen cuadros y venden ropa. Me parece muy bien, en Gijón hay una. Un poco las dos artes, ¿no? También, claro. En Gijón hay una, pero esto está todo desapareciendo. Y hablabas de exponer fuera. A ver, ahora exponer fuera no es como antes, que te llevaba, bueno, eso sí puede ocurrir, a 2 o 3 personas. Tú puedes exponer fuera teniendo dinero. Es muy fácil, porque ahora se hizo otro tipo de negocio, que son unas galerías que a lo mejor exponen en Milán, no a lo mejor en Milán donde exponen los buenos, en un localito, en un sitio bastante tal, y tú tienes que pagar al que te lleva un dinero, 1.000 euros, 2.000 euros, según el lugar. Al representante, digamos. No, bueno, no es marchante, no se llama marchante. ¿Representante? Es una empresa. Sí. Ellos tienen, tú llegas, mandas unos cuadros, a ver si les gustan o no les gusta, y te van cogiendo. A lo mejor, pues, dice, no, este es amateur, este busca un poco más profesionalidad o más arte moderno, según lo que ellos busquen. Y tú pagas eso, tú pagas el viaje puede llevarte el cuadro solo, o sea, tú mandas el cuadro para allá y luego, si lo vendes bien, si no lo vendes, que es lo más normal, tienes que volver a pagar para traerlo. O sea, que reinviertes para no traerte nada. Sí, bueno, si alguna vez miráis en el Facebook y tal, que sale no sé qué y tal, mirar también lo que hablan los pintores sobre ese tipo de... Luego, las galerías para nosotros son tremendas porque el catálogo lo pagas tú, la venta de cuadros, el catálogo y el vino. Si es que das un vinito español, que ahora con el COVID creo que no se puede dar. Pero luego la galería se queda con el 30 al 40% de la venta de cuadros. Luego hay otra opción, exponer en los centros culturales, como puede ser casas de cultura y tal. ¿Qué pasa? Ahí no puedes vender. Bueno, puedes vender porque luego al final un señor dice, oye, me gusta, me das tu teléfono. Bueno, cuando termine la exposición, bueno, es que es un rollo esto tremendo, ¿eh? Entonces, esto no sé en qué va a terminar, pero es así la vida. Yo creo que va a tener que dar todo un cambio muy grande, muy grande. Aunque yo estoy contenta, ¿eh? Yo tengo mi trabajo de dar clases, lo único, voy a aprovechar que estoy aquí para decirles que los niños o las personas que quieran pintar, que queráis pintar, por favor. Es maravilloso, se te van las penas, es buenísimo porque duermes. Hay algo en el cerebro que estimula no sé qué y duermes mejor, según me dicen mis alumnos. Pueden ustedes pintar porque además no es como cuando yo era pequeña, que no tenía profesor. Ahora mismo en los ayuntamientos dan clase, hay clases por todas partes de pintura y de arte y de cerámica. O sea, lo tenéis todo al lado. Y luego hay también por internet, que no están tan mal unos cursos que hacen, ¿eh? O sea, que no tenéis disculpa, el que quiera pintar, que pinte. De hecho, también son actividades que se proponen muchísimo a personas mayores. Hablo de personas residentes en centro de mayores, en residencias de mayores, porque de repente no han tenido tiempo estos señores o estas señoras a lo largo de toda su vida de ponerse a probar para dormir mejor, para abrir su creatividad, hacer pintura o hacer cerámica, que también es una de las actividades que se trabaja con los mayores, y de repente descubren que tienen algo, que se les da bien. Incluso personas que no pudieron aprender a escribir e incluso a leer, porque, bueno,
conocemos todos casos sobre esto. Y esto es lo que yo decía a Laura, ¿qué beneficio para la salud tienen todo lo que vosotras estáis haciendo? Yo tengo llevo 15 años dando clases a adultos y a niños discapacitados y la verdad que, tengo alumnos desde, como nosotras, 30 o 40, bueno, yo no tengo 30, pero que decirte que a partir de los, ojalá, pero bueno, hasta el año pasado que tuve una alumna con 90 años en cerámica. Me encanta. Bueno, pues es que era la más joven, como yo le decía, eres la alumna más joven que tengo, porque tenía unas ganas de aprender, de hacer cosas, con aquella satisfacción, todo, es que era envidiable, de verdad, y eso te da una satisfacción personal a ti también muy grande. Y es que, claro, la gente, yo por ejemplo, las clases son 4 horas seguidas, y a lo mejor un cuarto de hora antes de que lleguen las 4 horas, digo, venga, este cuarto de hora para recoger el aula y limpiar, pero ya 4 horas seguidas, y es que no se cansa. Y luego también tuve una experiencia también muy gratificante, hace como, no sé si 4 años así, estuve en el centro geriátrico de San Pancracio, con las residentes de allí, haciendo una actividad, haciendo unas flores para decorar un jardín, y ver la cara de satisfacción de aquellas personas, cómo se emocionaban allí, porque necesitaban también un poco de hacer algo distinto y ver esas cosas que estaban haciendo y que ver que tú ibas allí, es que, no sé expresarlo con palabras, son cosas que tienes que sentir, pero solo verles aquella cara, ¿cuándo vuelves? Y qué bien lo estamos pasando y tal, eso no se paga con dinero, es que es indescriptible. Entonces, también hay personas que tienen a lo mejor problemas de depresión o personas así con problemas nerviosos y demás, y que, por ejemplo, en mi caso, la actividad de cerámica, que se la recomiendan y les va muy bien y demás, Es que esa es la dirección también que tiene toda la creatividad, ¿no? El poder estar con uno mismo y el poder establecer tu propio diálogo interno sin que sea algo rumiante, sin que nos comamos la cabeza, sino abrir y tal. Yo estoy por probar, Yo hago así a María Jesús, porque cuando llegue a mi casa voy a coger una hoja en blanco y lo primero que pillo, rotuladores, no sé qué, témperas, lo que tengo casi de todo, porque lo he intentado varias veces. Y entonces tengo algunas cosas guardadas y digo, para tirar, pero guardarélo aquí un poquito. Pero es cierto que cuando te pones, aunque sea rellenar de estos dibujitos que ya vienen, tipo a los mandalas o algo así, rellenas de color y parece que algo te pasa. Tocas el barro, la cerámica. Eso es. Puedes hacer un vaso, o una taza y que la hiciste tú. Es muy motivante, ¿no? Es que dicen, es que esto es, no se lo creen, porque claro. Dices, es que no, soy muy patosa, digo que todos, es que yo no sé hacer nada, digo, todos empezamos de cero, entonces, pues poco a poco, con paciencia y sin desesperarse, aquí vienes a relajarte y yo creo que, yo en mi caso hablo, que llevo con gente que igual lleva 15 años conmigo, que ya somos, como decías, una familia, ¿no? Que somos amigos y que haces también un poco de terapia y cada uno cuenta sus problemas, hoy eso no sé qué, a ver qué trabajas y que es muy gratificante. Y lo que hablamos, aprendes mucho también de todo. Y a ver si de una vez nos quitamos por todas la mala costumbre de decir no puedo, no sé, Exacto. será. Hoy todavía no puedo, o estoy aprendiendo, o voy a aprender, ¿no? Todos empezamos por algo. Pediros, venga. Perdón, quería decir una cosa. ¿Sí? Que todo el mundo me dice, es que el dibujo, yo no sé dibujar, es que el dibujo... Bueno, pues quiero explicaros que el dibujo es todo matemáticas, esto tiene todo truco. Entonces, pongo el ejemplo siempre de bordar, porque yo no tengo ni idea ni de coser un botón, pero yo soy como tu madre y tu tía, verás. Entonces, da la casualidad que el bordar puedes tener más facilidad o menos facilidad, pero si lo haces y lo vuelves a hacer y sigues, terminas bordando.
Otras personas a lo mejor no necesitan tanto tiempo. Pero luego hay otra cosa, que es la creatividad, que eso la tenemos todo, la tenemos que desarrollar, la tenemos ahí metida y estrujada, porque además no tenemos confianza en nosotros y decimos, no, pinto, es que, uy, no, que lo hago mal. No, si lo haces mal se tira. Hay una cosa que me gusta mucho, que es tirar los colores. Yo a los niños, sobre todo la acuarela y que están empezando, digo, vamos a hacer algo aquí. A ver, tira esos colores, el color que te guste. Y luego digo yo, mira, y si ponemos un palito y se hace una flor y tal, sobre todo en la acuarela, bueno, quedan encantados y chiscan. Esas cosas, bueno, te ríes, pero eso lo hacen. Me sonrío, pero es verdad. Pero es cierto. Porque hay otra cosa que es la creatividad, que es mucho más bonito. A mí, qué narices hacer un dibujo bien, si luego el dibujo está muerto, había que darle algo de vida. Entonces, está muy bien. El dibujo es fundamental, la perspectiva y todo. Pero todo tiene su truco. Quieres pintar un jarrón, el jarrón lo seccionamos a la mitad mentalmente y un lado del jarrón tiene que ser idéntico al otro. Entonces medimos, aunque sea con el dedo. Y esas cosas, es que es más sencillo y no es elitista. Como dice, antes sí era elitista, porque antes no, era elitista todo. Antes no se podía comprar una pintura, es que no había dónde comprar, ni un pincel, ni mataban a un bicho, a un pato, a lo que sea. Pero no había pinturas, por eso era elitista. Y porque antes con 12 años ya estaban trabajando y 14 en la fábrica. Por eso me referí yo antes, no sí. digo ahora, digo antes. No, pero ahora lo tenéis muy fácil todo, yo creo. Que no me reía por esto, sino porque es cierto, cuando se estampa la pintura, le puedes poner tantas cosas después que ya toma relieve, tiene forma, tiene dimensión y efectivamente se abre la creatividad, ¿no? Aparecen obras impresionantes, pero también me impresiona mucho, y eso son las ferias internacionales, todo esto, lo mismo que con el diseño, esas obras en blanco, en negro, en naranja, me da igual, y ya, y una gotita. Nos faltará mucha educación en artes plásticas, desde luego, pero cuesta mucho ver la simplicidad en un lienzo en blanco de esa obra de ese artista. A ver, el primero que lo hizo fue un innovador. Sin duda. Entonces, ahí tiene el arte, o sea, ahí tiene la gracia. Hacer cosas que a nadie se le ocurrió. Pero bueno, ahora lo del punto y el papel en blanco y eso, pues hay cosas que la verdad que dan la risa, ¿eh? Pero bueno, eso se queda por ahí. Pero sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto que el primero que manchó un papel o tal, dijeron, está loco, ¿eso qué es? Y tal. Eso es crear, innovar. Y eso, el que pintó un lunar blanco, pues te da que pensar, ¿no? Eso es lo que quiso hacer. También hemos visto que a veces en la misma feria de Arco se cuelgan cuadros de niños y se vacila un poco a los posibles clientes. Y de monos, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, al final es un niño o una niña quien es el autor o la autora de esa obra. Pero efectivamente son anécdotas. ¿Que hay muchos? Muchos no. Sí, no. Hay una cosa que yo debo ser también antigua, entonces, a mí yo veo la calidad, ¿eh? No por tirar las cosas en un papel, sino ver la calidad, el cromatismo, a ver dónde cayó la mancha, como dices. Hay que estudiarlo, o sea, te puede parecer gracioso, no, pero todo tiene su estudio. Y además es que esta semana también corría por las redes sociales un señor que canta con su Alzheimer y no se le ha olvidado nada, con Lady Gaga. Ahora mismo no me acuerdo de este supercantante, 80 y pico años, Alzheimer avanzado, y sin embargo las letras de las canciones las tiene totalmente actualizadas. Pasa lo mismo con el arte. Veníamos comentando, perdona que te haya interrumpido. Veníamos comentando en el coche de que, bueno, mi madre murió con Alzheimer y recuerdo ya en la fase ya bastante avanzada que íbamos a verla y
y les ponían canciones y se sabía todas las letras, y sin embargo a mí no me conocía o no sabía qué tal, y sin embargo, que era lo que comentábamos, todas las canciones, y digo, es que esto es increíble, que... Por eso que la música, que el arte en general trasciende un poquito a lo que se espera de nosotros en el peor de los momentos, ¿no? Que será que perdamos así un poco el estar aquí. Me gustaría, para ir cerrando, la valoración de estas jornadas, de estas voces de mujeres. ¿Qué os parece? ¿Cómo habéis podido participar además de estar hoy aquí? ¿Y qué necesidad veis de todo esto al día de hoy, aunque el resultado sea muy en positivo? Natalia. Pues yo desde este proyecto me parece estupendo, porque la verdad que empoderar a la mujer siempre está bien. O sea, siempre hemos estado un poco llevando las cosas de casa, antes no se trabajaba tanto, que bueno, la mujer siempre trabajó, porque trabajar en casa y es lo mismo que trabajar fuera. Entonces, dar valor a las mujeres que se atreven a emprender, o sea, no tendríamos que estar haciendo una jornada de esto, tendría que ser algo súper normal, que la mujer pudiera emprender y no fuera noticia. Entonces, Voces de Mujeres, pues me ha encantado este proyecto porque valora a las mujeres, y es que no tengo más que decir, o sea, dar las gracias a todos los que habéis hecho posible esto y nada, y bueno, y gracias a todos por estar aquí. Laura. Sí, bueno, un poco lo mismo que Natalia, que muy contenta de que me hayan invitado, y sí que me parece importante que se haya celebrado un festival de este estilo para poner en valor y para dar visibilidad a las mujeres del concejo, que son muchas, muy distintas todas, pero bueno, cada una aporta lo que puede o lo que quiere. Además, eso es lo bonito, ¿no? La diversidad de cada mujer, lo que aporta cada hombre, que también están incluidos, evidentemente, estos inclusivos siempre, pues también aportan desde asociaciones de vecinos a parejas, hablabais de tu marido, de padres, etcétera, etcétera. María Jesús, un poquito esta valoración para ir también. De alguna forma hoy nos toca hacer un poco este balance y este cierre, y sois vosotras aquí las que estáis con vuestra voz también. Bueno, yo estoy encantada y además estoy encantada del público porque no esperaba que a la hora de la siesta estuvieseis aquí. Gracias por ese esfuerzo, porque además hace un día estupendo para estar en la calle. Bueno, pues yo estoy encantada de veros, si os sirvió para algo. Lo poco que pude contaros y deciros me parece estupendo. Y y espero que algo os habrá salido aquí. Quiero gente que pinte, quiero que animéis a vuestros nietos, hijos y demás, y que es maravilloso la creatividad. Además, hoy es el día de la mujer... ¿Cómo es? Escritora, que se lo dije antes y se me había olvidado. Es que recientemente me operaron y estoy operada y se me van las palabras. Sé lo que quiero decir, pero se me van. Bueno, por eso las tengo apuntadas. Sí, me dicen que tardaré unos meses. Bueno. Y además, mira, precisamente tú que dices, hoy, un día 18 de octubre de 1929, ocurrió en Canadá, las mujeres eran definidas en términos jurídicos como personas. Pues qué bien. Hasta entonces en Canadá no éramos personas. ¿Qué seríamos? ¿Qué seríamos? ¿Animales? Mercancía de cambio. ¿Qué creéis vosotras que estáis aquí? Pues eso sí, me lo apunté porque leyendo la prensa esta mañana, ¿no? 1929, en Canadá. Pues bueno, celebramos. Es que es eso, estamos hablando solo en el 29, pero ya somos personas, ya vamos avanzando. Rita, ciérranos el broche para estas voces de mujeres. No, lo voy a cerrar yo, pero en tu opinión. Estas no quieren responsabilidades, estas no quieren... No quiero hablar, no, yo no tengo nada que decir. Pues aquí no han parado, ¿eh? Bueno, pues ante todo agradecer a la organización, al ayuntamiento y a todas las personas que organizaron esta Voces de Mujeres, el haber contado conmigo para participar, para que poder mostrar un poco mi trabajo, mi pequeño,
mi pequeño granito de arena en todo esto y que pueda servir para algo y para que os animéis todas y que todo es posible, y que no por estar en un medio rural ni mucho menos, que yo vivo en un medio rural también y todo se puede conseguir hoy en día. Así que ánimo y gracias por estar aquí. Diría María Jesús, que creo que está por aquí, Josefina, perdón, con coche, o si no con tractor. En el medio rural todo se puede conseguir. Con lo que haga falta. Exactamente, llevamos un tractor con remolque si hace falta, o una furgoneta a lo grande, eso sí que está bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Sí? Estaban comentando de la facilidad que no tiene ni la pintora ni el barro en la venta. Tendrán más facilidad en la utilidad pues, del tejido de ropa y eso que se utiliza como más, ¿no? ¿Se vende más la lana, los diseños que la pintura o las cerámicas? Claro, depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar, porque Pura lana. yo si hago, o sea, si haces cuentas del tiempo que te lleva a tejer un jersey, los materiales que uses, el discurrir, hacer, deshacer, tal, claro, ¿quién te lo compra eso? No te lo compra nadie. Nadie, o sea, es que menos de, ¿qué? No sé, de 200 euros un jersey. Es que yo no cojo encargos, entonces no... Pero yo voy al armario a coger una sábana y la que menos bordada tengo yo utilizo. Por no plancharla después, ¿ves? Ya sabía. Y ese algodón maravilloso antiguo que era lo más. Y así, por eso os digo que la facilidad de venta, hombre, María Jesús tienen ahí, creo yo, con más propiedad de útil. Porque esto, claro, por lo menos No es un artículo de primera necesidad, es como, puede ser un artículo, a ver, entre comillas, de lujo, vamos, no sé si me entiendes lo que quiero decirte. Hombre, yo ahora me tiro mucho también a la cerámica utilitaria, que bueno, pero pues a lo mejor tazas, cuencos o cosas que puedas utilizar tú, pero era lo que hablábamos antes, volvemos a lo de antes, a lo mejor una taza mía, con lo que cuesta una taza mía, a lo mejor compras 3 en los chinos, entonces la gente que quiere una taza dice, no, a mí me vale igual. Ahora, hay gente que le gusta, que son piezas únicas, que tú puedes como cliente decir, quiero personalizar esa taza y sabes que es una pieza exclusiva para ti, entonces eso, claro, hay que pagar también. No sé si me entiendes, ¿no?, lo que quiero decir. Y en la pintura, claro. En la pintura, claro. la pintura, pues... Así es. Yo tengo una pieza en casa restaurada por ella, que Bueno. en el año 90 o 89. Pero si tenía 6 años, no es posible. Escucha, El sentido del humor que no falte, ¿eh? sí, tengo la cabeza abierta, pero el sentido del humor, sí, no lo perdí. Lo mantienes instalado, ¿eh? A veces se me va algo. Estaba primitiva. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, también pinto ropa, ¿eh? Yo, Pañuelos de seda. Sí, pero este no lo pinté. A ver, yo COVID ya no sabía qué pintar. Y entonces cogí cristal y botellas de gordas de esas de cristal donde tomo los licores y las pinté. Regalé a todo el mundo licor. Bueno, yo qué sé, es que yo tengo que estar pintando. Yo no puedo estar viendo la tele así. Tengo que estar haciendo algo. Pero también se puede pintar todo se pinta. Además, qué bonito llevar una obra de arte, qué bonito comer con un plato tan maravilloso de Rita, que tiene unos peces ahí, que solo les falta hablar, que reblinquen. Yo estoy hoy por ponérmelo todo. Sí. Los peces, el plato, la corbata. No sabe, Hoy no todo sabe junto, la igual. pintura detrás. Claro No que no. sabe igual, no sabe igual. Y totalmente. una mesa bien puesta, bien bonita, que te haga la estancia agradable. Eso es maravilloso. Y comer en plato, porque tenemos la mala costumbre de la naranja aquí encima de la servilleta mismamente. No puede ser. No, puede ser. Yo sé muy bien, y lo hablo por Marian, que está por ahí, que hay que sacar las toallas, las buenas, no dejarlas las del ajuar metidas en el armario. ¿Para qué?
Exactamente. Y lo demás lo mismo, hay que gastarlo. ¿Para qué lo queremos? Para que después quien lo herede diga, ¡buh! A la basura. ¿Para qué? Bueno, esperemos que nunca sea así, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Quiero hacer y pedir también un aplauso especial, porque siempre están al otro lado. Me estoy refiriendo a los compañeros técnicos. Nunca se les ve, nunca se les escucha. Llevan el estrés, porque el suyo propio como técnicos, como trabajadores, trabajadoras, pero llevan el estrés, el suyo. El de la coordinadora, Ana Reyán, que está ahí diciendo, madre mía, los micros, el no sé qué, no sale, sí, qué tal, etcétera, etcétera. Y lo hacen con una calma. Y tú dices, quedan 30 segundos y aquí estamos, ¿qué va a pasar? Así que, por favor, para mis compañeros y compañeras, sin estas personas, Paz, Ana, compañeros, esto no se pone en marcha, por mucho que todas las mujeres con los hombres que están aquí empujemos a tope. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Nos queda pues la voz de hoy para poner el broche de oro. Será dentro de un ratito, que ya está todo preparado, pruebas de sonido. ¿Para qué vamos a tener los altavoces? Digo yo, si la voz de Minalongo suena, va a sonar en todo el valle, en todo Carreño. No va a hacer falta, pero bueno, aún así hay que aprovechar la parte técnica. ¿Un cafetín? ¿Os apetece? Venga, hasta ahora mismo.